noches, hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es un gozo y un gusto enorme volver a reencontrarnos. Estamos agradecidos al Señor porque el domingo pasado teníamos la oportunidad de juntarnos un pequeño grupo de hermanos para compartir el tiempo en la iglesia, reunidos algunos de ellos, y damos muchas gracias a Dios por esa oportunidad. Así que Dios mediante, el próximo domingo también volveremos a reencontrarnos con algunos otros hermanos que, gracias al Señor, como les dije, nos da la oportunidad de congregarnos ahora en pequeños grupos, pero muy agradecidos al Señor por eso. Y es un buen momento para agradecer al Señor por estas oportunidades que Él nos brinda y que podemos utilizar para compartir la palabra del Señor. Así que quizás allí donde usted vive, también tiene la oportunidad en alguna iglesia local de volver a congregarse. Dios quiera que el Señor le dé la oportunidad a usted para que también lo haga. Antes de compartir el estudio del día de hoy, les invito a tener una palabrita de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por este día y la oportunidad de estar con los hermanos compartiendo de tu palabra. Hoy, Señor, queremos agradecerte por la salvación que tú nos has dado mediante Cristo Jesús, y queremos pedirte a ti, Señor, que todo lo que se diga en este mensaje sea primeramente para honrarte y sirva también, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Padre Santo, pon tu mano en aquellos que tienen dolencias físicas, que, Señor, tú les restaures si esa es tu voluntad. Aquellos que están apartados, Señor, tráelos nuevamente a tus caminos. Y, Señor, agradecidos por la salvación en Cristo Jesús. Señor, te encomendamos este tiempo en comunión, lo ponemos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, decía hace un instante que es un buen momento para agradecer al Señor. Siempre son buenos momentos para agradecer a Dios, incluso o a pesar de las dificultades, etcétera, que podemos atravesar en nuestras vidas. Siempre es una buena oportunidad para agradecer a Dios, siempre es un buen momento. Y en este estudio que vamos a comenzar hoy, vamos a ver que también es un buen momento para entender del amor de Dios para con nosotros. Muchas veces las personas piensan y tienen pensamientos erróneos acerca del amor, y cuanto más pensamientos erróneos, conclusiones equívocas de lo que es el verdadero amor de Dios. Y bueno, estamos en un buen momento para entender de una buena vez el amor de Dios. Mucho se ha hablado, mucho se ha predicado acerca del amor de Dios, pero esta es una oportunidad que el Señor nos da, que nuestro Dios nos da, para entender una vez más o para recordar el amor de Dios. En la palabra de Dios se nos habla en los libros antiguos, en los primeros libros de la Biblia, se nos habla en más de una oportunidad, de ocasión, de una enfermedad que pasaba, no digo toda la gente, pero algunas personas tenían la desdicha quizás de padecer de lepra. Y en la antigüedad nosotros vemos que esta enfermedad atacaba totalmente a la vida de las personas. No era solamente una parte física, sino que también la persona era considerada como un muerto en vida. Y vemos en la palabra de Dios algunos relatos de esto, y la verdad que son bastante fuertes, bastante duros, pero esta era la situación que vivían algunas personas, que no solamente, como le dije recién, no solamente afectaba la parte física externa, sino que también involucraba la parte social, incluso la parte religiosa. Una persona con lepra, según lo que nosotros podemos ver en la Biblia, tenía que vivir aislado. Y esto nos hace un poquito de ruido a los días de hoy, porque también se nos anima a cierta
o a cierto aislamiento social, no podía estar con su familia, una persona con lepra. Vemos ahora casos de personas mayores que quizás están distantes a sus hijos o a sus nietos y tienen que vivir solas. No podían tener ninguna actividad religiosa, ni como le digo, tampoco social. Estaban recluidos a cualquier tipo de actividad, inclusamente de una actividad religiosa. También nosotros vemos hoy día que, como les decía en un principio, ahora estamos volviendo de a poquitito, gracias al Señor por eso, pero un leproso en aquellos años no era solamente diagnosticado por los médicos de entonces como un leproso, sino que para la religión era un ser inmundo. Para la religión era inmundo. Bueno, era apartada primeramente para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Dentro de su comunidad, de su pueblo, de su ciudad, y según la ley de los judíos, un leproso no podía estar más cerca que 2 metros. ¿Suena familiar eso también? Bueno, un leproso tenía que tener una distancia de 2 metros con una persona que no tenía la lepra. Pero eran tan menospreciadas aquellas personas y tan abandonadas que ya nadie quería estar ni a 2 metros, ni a 3, ni a 4. Ya la distancia era superior, muy superior. Entonces eran personas que estaban abandonadas por completo. Y la lepra dice que era una enfermedad contagiosa también y deterioraba a las personas. Y muchas sufrían por causa de esta enfermedad. Se compara la lepra, hermanos, perfectamente, no con este COVID ni con este virus, sino que la lepra se compara perfectamente con el pecado del hombre. Quiero invitarles a leer una porción en la palabra de Dios para tener una idea de cómo viene este asunto de la lepra. En el libro de Levíticos, en el capítulo 13, Levítico capítulo 13, el versículo 43 en adelante, dice la palabra de Dios: entonces el sacerdote lo mirará y si pareciere la inyección de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ven, hermanos, que la lepra, esta enfermedad antiguamente, excluía, abandonaba, menospreciaba a las personas. Y el sacerdote era quien iba diciendo si era o no era leproso. Y se le llevaba a mantenerlo fuera, distante de las personas, y como si fuera poco, el mismo leproso tenía que ir diciendo cada vez que veía gente cerca que era leproso, que era inmundo. ¿Cuán duro es esto, hermanos? Ahora, decía recién que la lepra puede significar y representar perfectamente lo que es el pecado del hombre, el pecado contra Dios. Ahora Dios, en su gran amor, a pesar de nuestros pecados, hermanos,
hace patente y hace evidente su gran amor. Aunque a nosotros nos hayan dado la espalda, aunque a nosotros mucha gente se nos haya alejado, a pesar de estar literalmente muertos en vida, porque en el pecado estamos muertos en vida. Aún así todo, a pesar de que muchas veces nuestra vida estaba totalmente destruida, que estábamos apartados totalmente de Dios, el Señor nos amó, nos perdonó y nos salvó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también contigo si aún estás sin Cristo. El Señor quiere amarte, perdonarte y salvarte. Él no quiere que tú sigas excluido del gran amor de Dios. Él no quiere que estés apartado del gran amor de Dios. No quiere muertos espirituales viviendo, andando por este mundo. Muchos no son conscientes, ignoran muchas veces de esto, del gran amor de Dios por nosotros. Viven sus vidas como si nada sucediera, como si nada pasara. Ignoran del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros por amor. Dios ha enviado a su unigénito Hijo a morir en la cruz. Primeramente a nacer en un pesebre, luego vivir la vida que el Señor Jesús vivió, morir en una cruz y resucitar al tercer día. No son conscientes, muchos en el mundo no son conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros. No son conscientes de eso porque no reconocen la gravedad de su pecado. Como les decía, podemos hacer un paralelismo de la lepra con el pecado del hombre hoy día y los efectos que trae el pecado a la vida del hombre. El pecado, hermanos, nos aleja de Dios. El pecado nos aísla de Dios. Bueno, el pecado no solo que lo hace físicamente, no queremos asistir a la iglesia, no queremos ser parte de la iglesia de Cristo, no queremos reunirnos, no queremos ir a entonar alabanzas, no queremos ir a estar en comunión con los hermanos, a aprender, pero tampoco queremos leer la Biblia, tampoco queremos orar, tampoco queremos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús. Eso es lo que hace el pecado, apartarnos, pero la buena noticia es que este es un buen momento para entender realmente el amor de Dios. Y hoy quiero mencionarles algunos puntos, o por lo menos uno más, en relación al amor de Dios, y posiblemente el miércoles próximo vamos a seguir un poquito más. Sería injusto no mencionarle, hermanos, ni decirle que posiblemente Dios esté utilizando este tiempo en su sabiduría. Él esté utilizando este tiempo difícil para que podamos darnos cuenta de la gran obra de parte de Dios. Deberíamos ser necios para no darnos cuenta de su gran obra de amor para nuestras vidas. Por medio de su amor, por medio de su perdón, por medio de su gracia, de su misericordia. Necios estamos siendo nosotros si nos olvidamos o despreciamos el amor de Dios. Y posiblemente esta sea una buena oportunidad para darte cuenta. Independientemente, hermano, amigo, si tienes alguna enfermedad relacionada a los de estos tiempos. Pero déjame decirte que el pecado está desde el comienzo. El pecado está desde que tú has nacido. Entonces sí necesitamos reconocer y entender el gran amor de Dios. Necesitamos de ese amor de Dios. Quizás por medio de este virus que actualmente existe, sabemos que no hay aún una vacuna, que no hay ningún antídoto, y bueno, podemos nosotros ver reflejada cómo era nuestra vida sin la salvación de Dios. Muchos de los que están escuchando este mensaje saben y han reconocido a Cristo como su Salvador, como su Señor. Pero muchos no.
Pero aquellos que sí hemos conocido, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, en un tiempo también vivíamos solos, desesperados, sin esperanza, temerosos, rechazados, etc. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Hemos sufrido diferentes cosas que nos han apartado y nadie nos podía ayudar. Hemos estado solos, vivíamos solos, sin nadie que nos rodeara. Bueno, ahora tenemos a Cristo, tenemos a Dios, y solamente nuestro Dios, por medio de su amor y de su misericordia, de su gracia y de su perdón, se nos ha acercado. Ya no tenemos que estar recluidos afuera. Ya no estamos separados del amor de Dios. Porque con la obra de Dios redentora, mediante Cristo Jesús, Él nos ha acercado, Él nos ha puesto cerca suyo. Y esto es bueno recordarlo, hermano. Comprendamos la obra del amor de Dios para nosotros como pecadores. Podemos verlo hoy por medio de esta pandemia, podemos hacer un paralelismo de todas estas cosas. Pero quiero leerles en el Evangelio de Mateo capítulo 8, el verso 1 del adelante, cuando dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. En este tiempo que vivimos, muchos de nosotros, aislados, más allá de que sí vamos y hacemos alguna compra, algún mandado, como decimos por aquí, alguna diligencia, en estos tiempos así, bueno, Jesús nos ha buscado, Él se ha acercado a nosotros, y a pesar aún de nuestro pecado, Él se ha acercado a nosotros. Él nos ha buscado. Él quiere acercarse a ti, mi hermano y amigo, que aún estás sin Cristo. Él quiere acercarse a ti, Él te está buscando. Él quiere perdonarte de todos tus pecados. Vea cómo este leproso, aquí que leímos en el Evangelio de Mateo, dice que si quieres puede limpiarme. Y el Señor le dice: sí, quiero. Sí, quiero. Y dice que al instante desapareció la lepra. Hoy estamos en esta situación distanciados unos de otros. Salimos, sí, tenemos que estar distanciados. Hemos venido, como les decía en un principio, hemos venido algunos hermanos al templo el domingo pasado y hemos mantenido la distancia, 2 metros, 1,50 m, 2 metros, estamos distanciados. Ahora, ¿qué pasaría si de entre nosotros, de entre el grupo, nos enteramos que algún hermano padeció el COVID-19? Gracias a Dios esto no ha sucedido, pero si llegara a suceder, ¿cuál sería nuestra reacción? Seguramente no vamos a querer acercarnos ni a 2 metros, ni a 3 metros, no vamos a querer acercarnos. Por más que tengamos el cuidado, por más que tengamos esos trajes especiales que usan algunos de los médicos para tratar los temas, no vamos a querer. Vamos a incrementar aún más ese distanciamiento. Bueno, ¿sabe qué? Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos aleja, nos distancia, crea una brecha entre Dios y el hombre, entre yo y Dios, entre usted y Dios. Nos lleva poquito a poquito a alejarnos incluso de las personas que amamos o de las personas que nos aman. Esto nos hace distanciarnos de nuestros seres queridos. El pecado nos hace distanciar de nuestros seres queridos. Puede ser de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres. Crea en nosotros un mal carácter, amargura,
somos personas impulsivas, muchas veces violentos. Esto es producto no de los distanciamientos, esto es producto del pecado, que sí nos separa del gran amor de Dios. Muchas personas a causa del pecado se han alejado de nosotros. Muchos amigos se han alejado de nosotros porque hemos pecado. Ahora bien, Jesús no se aleja. Jesús quiere acercarse a ti, Él está buscándote, Él se va a acercar a ti, Él va a demostrar de su gran amor estando aún nosotros en pecado. Dios quiere acercarse. Dios no quiere darte la espalda. No, Dios no quiere separarse de ti. Los que sí queremos separarnos de Dios somos nosotros a causa de nuestro pecado. Pero Dios está dispuesto, hermano y amigo, a buscarte. Dios está dispuesto a ir por ti y a perdonarte. ¿Estás tú dispuesto a aceptar ese perdón de parte de Dios? Dios quiere que sí. Hermanos, vamos a dejar por aquí en el día de hoy, no sin antes recordarles que usted tiene también la oportunidad, luego de ver este video, de tomarse un tiempito en oración para recordar a sus hermanos en la fe, a sus amigos, a sus familiares, en especial aquellos que aún están sin Cristo en sus corazones. Y será entonces hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, que el Señor les libre y les guarde. Hasta la próxima.